Boda y novia. ¿Te parecen que estas palabras están bien escritas? Pues no, no están bien escritas. Boda es una palabra que se escribe con B y novia es una palabra que se escribe con V en español. Cuando usamos B, cuando usamos V, es realmente el tema del video de hoy, que te lo voy a presentar de una forma muy simple a través de una historia que he escrito para ti. Hola, bienvenidos a mi canal Español Práctico. Mi nombre es Marco y soy profesor de idiomas. En el día de hoy te voy a explicar el uso de la B y la V en español a través de una historia que he escrito que te va a facilitar la comprensión de estas reglas de ortografía en español. El abuelo obsequió una blusa a su nieta para su boda. Al recibir el obsequio, la joven agradeció la amabilidad y sensibilidad de su abuelo. Recordaba cuando el viento le acariciaba su cabello alborotado en su cabeza cuando era una niña y jugaba con sus amigos. También recordaba cuando su abuela le arreglaba el cabello. Un día ella leyó en un libro que encontró en la biblioteca de su escuela: la bondad de los abuelos es extraordinaria. Ahora vamos a analizar las palabras que se escriben con B en la historia que te acabo de leer. La primera palabra que aparece en la historia es abuelo. Abuelo es una palabra que se escribe con B porque en español escribimos B antes de la vocal U. Un ejemplo pudiera ser también el verbo bucear. Otra palabra que se escribe con B en la historia que acabamos de ver es obsequiar u obsequio. Estas palabras se escriben con B porque las palabras en español que empiezan con OB son palabras que se escriben con B. La próxima palabra que aparece también en la historia es blusa, pueblo. Son dos palabras que se escriben con B. ¿Por qué blusa y pueblo se escriben con B? Porque son palabras que van seguidas de la L, es decir, la B con la L, esa combinación BL se escribe siempre con B en español. Tenemos también las palabras boda y bondad. Se escriben con B porque son palabras que empiezan con BO, es decir, las palabras que empiezan con BO como boda, bondad, son palabras que se escriben con B. Tenemos, por ejemplo, el caso de la palabra bosque. Bosque empieza con B y con O y también se escribe, por supuesto, con B. La próxima palabra que tenemos es el verbo recibir. Los verbos que tienen el infinitivo o la terminación de ese verbo, como decimos en español, el infinitivo, el verbo sin cambio, en ir, en este caso específicamente vir, B-I-R, son palabras o verbos en este caso que se escriben con B. Por ejemplo, prohibir es otro verbo que por supuesto termina en B-I-R y se escribe con B. Después tenemos la palabra amabilidad, sensibilidad, por ejemplo. Todas las terminaciones bilidad, B-I-L-I-D-A-D, son palabras que se escriben con B, excepto la palabra movilidad y civilidad. Tenemos también una serie de verbos que terminan en aba. Esto representa el pretérito imperfecto de estos verbos. Por ejemplo, tenemos en la historia el verbo recordaba, en ese tiempo por supuesto recordaba, acariciaba, arreglaba, jugaba, estaba. Todos estos verbos que terminan en aba, que significan o que representan el pretérito imperfecto de estos verbos, pues se escriben con B también. Posteriormente tenemos la palabra cabello y cabeza. Son palabras que se escriben con B. ¿Por qué? Porque son palabras que empiezan con una C y con una A. Es decir, las palabras que empiezan con K, C, A van seguidas de una B. Tenemos también otra palabra en la historia que es alborotado. Alborotado es una palabra que se escribe con B porque
las palabras cuando empiezan con AL van seguidas de una B también. Después tenemos la palabra biblioteca. Biblioteca es una palabra que empieza con B-I-B-L. Todas las palabras que empiezan con B-I-B-L se escriben con B. Por ejemplo, bibliografía. Y bueno, finalmente tenemos la palabra celebrar o el verbo celebrar, que se escribe con B. ¿Por qué? Porque es una combinación BRAR, o sea, la combinación B-R-A-R. Es decir, tenemos, por ejemplo, el caso del verbo subrayar. Estas son las palabras que se escriben con B. Si sigues estas reglas, podrás mejorar tu ortografía en el uso de la B. Ahora vamos a pasar al uso de la V. Para esto te voy a leer la segunda parte de esta historia, donde voy a utilizar verbos que se escriben con V. Comenzamos. Su boda sería en noviembre de ese año. La noticia se divulgó por todo el pueblo y era obvio que todos estaban convencidos del amor de la pareja. El invierno era perfecto para celebrar la boda. El padre de la chica era el vicepresidente del país y había invitado al presidente a venir a la boda. Ella tuvo el privilegio de casarse con el hombre que amaba y de vivir en un pequeño pueblo donde todos la querían. El advenimiento del invierno no trajo solo frío, sino también amor para todos en el pueblo. Ahora vamos a analizar las palabras que se escriben con V en la historia que les acabo de contar. La primera palabra que tenemos en la historia con V es la palabra noviembre y también, por supuesto, la palabra novia. Ahora, ¿por qué noviembre y novia se escriben con V? Estas palabras se escriben con V porque las palabras que comienzan con una N van seguidas de la V, es decir, palabras como noviembre, como novia, la primera consonante es la N. Hay excepciones, por ejemplo, la palabra nube, nebuloso, son palabras que empiezan con N pero se escriben con B, son dos excepciones que tenemos. Pero de manera general, las palabras que empiezan con N, por supuesto una vocal y después va a seguir la V. La próxima palabra que tenemos en la segunda parte de la historia es el verbo divulgar, divulgó. Esta palabra se escribe con V porque son palabras que empiezan con DI, es decir, las palabras que empiezan con una D y con una I van seguidas directamente por la V. Otro ejemplo pudiera ser el verbo dividir. El verbo dividir empieza con una D y con una I, por supuesto, va seguido de la V. La otra palabra que tenemos en la historia que se escribe con V es obvio. Nosotros vamos a utilizar o escribir, en este caso, B después de las palabras que empiezan con la combinación OB. Por ejemplo, la palabra obvio. Se da también el caso de las palabras que empiezan, o sea, que se escriben con B y van seguidas directamente de la V, en este caso obvio, por supuesto. Y tenemos otro ejemplo, la palabra subversivo, o sea, tienen la B y después va directamente la V. La otra palabra que tenemos también en la historia o varias palabras que tenemos en la historia, es el caso de convencidos, invierno, invitado. ¿Por qué estas tres palabras se escriben con V? ¿Por qué? Porque son palabras que van directamente precedidas por la consonante N. Es decir, todas las palabras o casi todas las palabras que se escriben con N y le sigue, por supuesto, el uso o la B o el sonido de la B, se van a escribir con V. Repito, palabras como convencidos, invierno, invitados, si ustedes analizan, son palabras, o la V son palabras que tienen la N y van seguidas directamente por la V. Tenemos también la palabra vicepresidente. ¿Por qué vicepresidente se escribe con V? Las palabras que empiezan con vice, todas se escriben con V. Por ejemplo, vicesecretario es un ejemplo de estas palabras. La próxima palabra que tenemos es el verbo venir.
¿Por qué venir se escribe con V? Venir se escribe con V porque las palabras que comienzan con V-E-N, ese sonido V-E-N, o sea, se va a escribir siempre con V. Ven, sería venir. Si son palabras que se van a escribir con V. Otros ejemplos pudieran ser, por ejemplo, el verbo vencer, veneno, es la palabra veneno, venerar. Si son palabras que se van a escribir con V. ¿Por qué? Porque comienzan con la combinación V-E-N. Tenemos también la palabra tuvo. ¿Por qué tuvo es una palabra que se escribe con V? Porque los verbos irregulares en pretérito indefinido, como por ejemplo el verbo tener, estar y andar, son palabras que siempre se van a conjugar en pretérito indefinido con V. Por ejemplo, tener en la forma yo tuve, él tuvo. Si es el verbo, por ejemplo, estar, vamos a decir en la forma yo estuve en pretérito. Y si es el verbo andar, yo anduve. Si son palabras o verbos en este caso que son irregulares en pretérito indefinido y siempre los vamos a escribir con V. La próxima palabra que tenemos es privilegio. ¿Por qué privilegio se escribe con V? Las palabras que comienzan con PRI, PRI, son palabras que se escriben con V o van seguidas directamente de la V. Por ejemplo, tenemos el caso del verbo privar. Podemos decir, por ejemplo, privación. Son palabras que empiezan con PRI, van seguidas directamente de la V. Y finalmente tenemos la palabra advenimiento. ¿Por qué advenimiento? Es una palabra que se escribe con V, porque después de la consonante D irá una V. Un ejemplo pudiera ser, otro ejemplo pudiera ser adverbio. Se escribe, o sea, la palabra que se escribe con V, ¿por qué? Porque comienza con una A y con una D. Bueno, creo que ahora estás listo para cuando veas una palabra escrita con B o con V, puedas aplicar estas reglas y podrás fácilmente entender por qué esa palabra o esas palabras se escriben con B y con V. De esta forma vas a mejorar tu ortografía muchísimo siguiendo las reglas que has visto en este vídeo. Si te gustó este vídeo, regálame un like. Te agradecería que entraras tus comentarios y que te suscribieras a este canal para seguir ayudándote con el español. Chao.